¿Cómo están, chicos? Buena tarde. Vamos a continuar la sesión que estábamos viendo sobre el egoísmo universal positivo y la economía de mercado. Vamos a ver un subtema que se llama salario, la ganancia y la renta. Quisiera retomar un poquito la idea que tenía Smith en la clase pasada. A grandes rasgos lo que dice Smith es que había dos precios, el precio de monopolio y el precio de libre competencia. Entonces lo que dice Smith es que el precio de competencia es el más bajo posible y el precio de monopolio es el más alto posible. Entonces él lo que está tratando digamos, de articular es tratar de demostrar que en realidad la competencia puede hacer crecer la producción y la creación de riqueza, la distribución y el consumo de esta riqueza, ¿no? Pero dice que hay un obstáculo, el principal obstáculo pues es el monopolio. Entonces él va a tratar de argumentar en el sentido de que pues el monopolio pues es una digamos una actitud de la empresa que intenta obtener riqueza sin competir, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto también esto de que esta situación se da pues porque tienen cautivo el mercado interno, hicieron ahí negocios con, digamos, con algunos reyes y pues de alguna manera pues tienen, digamos, como una ganancia asegurada, ¿no? Pero bueno, ya después vamos a ver cómo articula estas tres categorías, que es el salario, la ganancia y la renta. Vamos a empezar por la categoría de los salarios. Entonces ahí en la riqueza de las naciones, Smith va a distinguir estas tres categorías. La primera de ellas de los salarios. Dice, ahora bien, Smith analiza las tres categorías de las que se compone el precio de mercado. Esto es el salario, la ganancia y la renta. Dice Smith que estas tres categorías representan, digamos, a distintas personas que viven de su salario, de su renta y de su beneficio, ¿no? Entonces, la primera, que es el salario, vamos a ver la cita de Smith. Yo estoy ahorita en la página 156 ahí de la tesis, ¿no? Para que puedan ustedes seguirme. Dice, todo el producto anual de la tierra y del trabajo de una nación, o lo que es lo mismo, el precio conjunto de este producto anual se divide de un modo natural, como ya se ha dicho, en tres partes. Dice, la renta de la tierra, los salarios del trabajo y los beneficios del capital, constituyendo por tanto la renta de tres clases de sociedad: de la que vive de las rentas, de la que vive de los salarios y de la que vive de los beneficios. Estas son las tres grandes clases originarias y principales de toda sociedad civilizada, y de sus ingresos deriva en última instancia cualquier otra subalterna. Entonces en primer lugar dice, está hablando de los salarios, ¿no? De la clase social que vive de sus salarios, ¿no? Entonces, digamos que nada más para empezar, prácticamente lo que dice él es que el salario es, digamos, se fija a partir de un acuerdo que se da entre los empresarios y los sindicatos. Esa es una de las características del salario, ¿no? Entonces, algo que menciona Smith es que de alguna manera hay una clase que obtiene sus ingresos de eso que es la clase trabajadora, y bueno, que van a estar en constante pugna, ¿no? Entre los empresarios y los sindicatos para poder unos aumentar el salario y otros a disminuirlo, ¿no? Que ese es básicamente el punto, ¿no? Pero Smith parte del contrato, y eso es muy importante, parte de un contrato que se da entre los sindicatos y los empresarios, pero ese contrato, esto es muy importante porque él no lo dice, está de manera implícita. Ese contrato presupone la propiedad privada, que ahorita vamos a ver qué es lo que dice Smith sobre esta idea de propiedad privada, que a mí me parece de lo más interesante, porque más adelante Marx lo va a retomar y lo va a criticar muy duramente a Smith. Entonces, básicamente lo que dice él es que el terrateniente, bueno, se ve en la necesidad de contratar a jornaleros o trabajadores, dice, y estos también encuentran, pues se encuentran en la necesidad de vender su fuerza de trabajo para poder, digamos, obtener los bienes que necesitan para subsistir. Aquí algo que yo les comentaba es que Smith nunca explica cuál es el origen de la propiedad privada. Simplemente dice, bueno, apareció un terrateniente y ahí hay trabajadores. Ahí ese es un juicio de hecho, ¿no?
Y eso obviamente pues digamos es parcialmente cierto, porque está la existencia del terrateniente y está la existencia de la clase trabajadora, pero nunca explica él cómo es que el terrateniente obtuvo la tierra, cuál fue la causa o la circunstancia que para que aparezca este tipo de personas como terratenientes y otro tipo de personas como trabajadores, ¿no? Bueno, dice después Smith, regresando un poquito a lo que él va a argumentar, dice, después de descontar sus ingresos para su sustento, dice, al terrateniente le quedará un excedente o capital con el que puede contratar más sirvientes. Dice, es decir, que el aumento o disminución de la contratación del número de sirvientes está condicionada si aumento o disminuye el excedente resultado de un proceso productivo anterior. Dice, de igual modo, el comportamiento del sirviente o trabajador independiente al aumentar su excedente o ingreso lo emplearía en mejorar su propia condición. Bueno, aquí lo que dice Smith a grandes rasgos es de que lo que él dice es que el terrateniente, bueno, vende las mercancías, no sé, el producto que ha dado la naturaleza, sean manzanas, aguacates, limones, él lo vende, y de ese dinero que obtiene por vender contrata personas para que digamos cultiven la tierra o digamos ¿cómo se llama? Puedan cosechar los aguacates, los limones, etcétera, que los puedan meter en la caja y los puedan transportar, y bueno, todo ese tipo de costos de producción tiene que pagar el capitalista para que se pueda llevar esa mercancía al mercado. Entonces descuenta de alguna manera esa cantidad de dinero que tiene para pagarle al trabajador. Pero bueno, aquí lo que quiere resaltar Smith es que ese capital que desembolsa el capitalista es producto digamos de la venta de los productos de la tierra, ¿no? Y que ese capital que va creciendo pues le da la oportunidad, en este caso al terrateniente, para poder contratar a más fuerza de trabajo. Entonces, entre más grande sea el capital o entre más grandes sean las ganancias del terrateniente, más cantidad de trabajadores estará dispuesto a contratar, ¿no? Entonces dice Smith sobre la cita, dice ahí en la página 157, dice, en consecuencia, dice, la demanda de mano de obra asalariada aumenta necesariamente con el incremento del ingreso y del capital de las naciones, y no puede aumentar sin ese caso. Dice, el aumento del ingreso y del capital es el incremento de la riqueza nacional. Dice, en consecuencia, la demanda de este tipo de obreros aumenta de una manera que pudiéramos llamar natural con el incremento de la riqueza nacional, y no puede subir si no existe ese aumento. Entonces, lo que está diciendo aquí Smith es que una condición para que se pueda contratar a más gente es que el capital se tiene que acumular. Si el capital no se acumula, no se puede contratar a más trabajadores. Entonces, en la medida que el capital se incrementa o se expanda más, está, digamos, en condiciones de poder, digamos, absorber más cantidad de fuerza de trabajo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, dice él que entonces el aumento de riqueza, dice, de riqueza nacional implica un incremento del ingreso del capitalista o del terrateniente, y con ello también un aumento en el número de trabajadores que viven de su salario. Dice, por otro lado, dice, el salario aumenta de manera constante, sobre todo cuando vienen acompañado de un crecimiento de la riqueza nacional. Bueno, aquí él todavía en esa época, había una relación, digamos una relación causal entre el incremento de la riqueza y el incremento del salario. O sea, él lo que señala es de que cuando se incrementaba la riqueza, el capitalista estaba en condiciones de aumentar los salarios de los trabajadores. Bueno, ¿por qué razón? Porque al aumentar los salarios de los trabajadores había más gente dispuesta a trabajar en ese, digamos, en ese proceso productivo para poder también, digamos, satisfacer sus necesidades, ¿no? Y por eso dice después, dice, un aumento del salario, dice, es un síntoma natural de una riqueza nacional en aumento. Entonces, se necesita aumentar naturalmente la riqueza para que aumenten los salarios de los trabajadores. Bueno, eso es lo que dice Smith. Actualmente eso no es así. No necesariamente que el hecho de que crezca la riqueza quiere decir que esto sea acompañado de un incremento de los salarios. Más bien, muchas veces es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que ahora actualmente los salarios también los fija el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN y la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y se ponen a negociar, pero muchas veces la Secretaría del Trabajo, pues en realidad lo único que hace es aceptar
la propuesta que hace los empresarios para el aumento del salario. Por eso aumentaba 3%, 4% anual, porque el argumento de ellos es de que los salarios son inflacionarios, ¿no? Entonces, ese es un buen tema de tesis. O sea, esa es digamos, la teoría dominante de la corriente neoclásica, que defiende que los salarios son inflacionarios, ¿no? Yo sostengo que no son inflacionarios. Bueno, eso habría que demostrarlo y habría que ver cómo digamos, contraargumentar ese tipo de teorías dominantes, ¿no? Después dice Smith, dice, lo que es importante resaltar es la dependencia entre el mercado de trabajo y la riqueza. Dice, sin un aumento creciente y constante de la riqueza, la clase trabajadora quedaría fuera de los efectos positivos del mercado. Dice, debido a que todo trabajador quedó despojado de toda propiedad, la dependencia al mercado de trabajo queda manifiesta de tal manera que la vida del trabajador llega a depender del mercado y el capital para poder subsistir. ¿Sí? Entonces aquí lo que dice este Smith es que de alguna manera lo que él trata de resaltar es que el mercado de trabajo está condicionado al crecimiento de la riqueza, que mientras más crezca la riqueza, mucho más trabajo va a ser, y es algo, digamos, un argumento que también es muy usado, digamos, por todos aquellos defensores del mercado que defienden la idea de que pues entre más riqueza venga, más inversión haya, más digamos, más trabajadores van a estar ocupados, ¿sí? Pero ellos no hablan, ellos hablan de cantidad de trabajo, no del salario, ¿no? Hablan de que en realidad, pues cuando hay una inversión, pues generalmente esta inversión está, digamos, en condiciones de contratar más trabajo, pero no necesariamente está ligado a salarios dignos, ¿no? Eso es muy importante, porque a veces lo que son las empresas pues tratan de pagar lo menos que se pueda al trabajador, ¿no? Entonces eso tendríamos que analizarlo, pero aquí ya hay una referencia, ¿no? En la obra de Smith. Entonces aquí habla de la dependencia entonces del mercado de trabajo con la capacidad de absorber fuerza de trabajo del mercado, ¿no? Entonces después, digamos, ese es uno de los efectos positivos del mercado que habla Smith, ¿no? Que entre más crezca la riqueza, más capacidad de absorber fuerza de trabajo va a tener. Dice, por eso es que, digamos, en cierto sentido, las inversiones son positivas, ¿no? Pero eso solamente es en un sentido. Vamos a ver más adelante otros efectos. Dice después, ahora bien, dice, el aumento de los salarios afecta necesariamente el precio de las mercancías. Si en este sentido afecta en primer lugar al consumo de los trabajadores, ya que ese aumento implica un aumento en el precio de las mercancías y como consecuencia una disminución del consumo, ya que el salario real baja. Bueno, ese es el argumento, digamos, por excelencia de los defensores del libre mercado. Dicen que de alguna manera, si aumentan los salarios, esto va a causar inflación. Eso quiere decir que, digamos, al aumentar el ingreso de las personas, en este caso de los trabajadores, ellos van a aumentar el consumo, y al aumentar el consumo va a aumentar la demanda de dinero, y la demanda de dinero lo que va a originar es un aumento del nivel general de precios, que ese es el argumento que usa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aumento general de precios está asociado al alza de los salarios. Por eso es que ellos dicen que los salarios son inflacionarios. O sea, lo que significa es que dicen que los que causan la inflación son los salarios. Y eso, a mí, yo de verdad que yo pienso en esto, y bueno, ya después cuando platiquemos lo vamos a ver. Yo pienso que eso es falso, que en realidad lo que hace que aumente la inflación no son los salarios, sino son las ganancias, que más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero también ya lo habíamos visto, que lo que en realidad hace aumentar los precios más que los salarios, pues son las ganancias. Entonces, eso podría ser también otro tema de tesis, si en realidad las ganancias son las que son inflacionarias y no los salarios. Que bueno, que ustedes ya verán ahí en cada una de sus investigaciones lo que ustedes pueden desarrollar. Dice, en segundo lugar, el aumento de los salarios afecta a las ganancias, ya que los mercaderes transfieren ese aumento a los precios de las mercancías. Dice, como consecuencia de ello, los precios de las mercancías aumentan, pero disminuye la demanda y el consumo de las mercancías, y por tanto la ganancia de los mercaderes capitalistas. Dice, los trabajadores, digamos, se ven afectados
dice, en su propia corporalidad y los capitalistas en sus ganancias. Los mercaderes son en este sentido los que pueden fijar el precio de las mercancías, dice, en algún modo, ¿no? De ahí que Smith señale que la lucha entre los trabajadores y patrones por el aumento de los salarios sea de vital importancia para la acumulación de capital. Entonces, ellos ven siempre como a los sindicatos, a los que defienden el aumento de los salarios, como un enemigo, ¿no? Porque obviamente afecta a sus ganancias, y hasta la fecha, o sea, por esa razón es que el Estado tiene que intervenir para poder regular esa situación, ¿no? Para ver hasta qué punto se puede, digamos, se pueden aumentar los salarios, y hasta qué punto pueden afectar, pero en realidad o sea, lo que yo pienso es que en realidad los que van a hacer todo lo posible por reducir los salarios van a ser los empresarios, van a utilizar todos los mecanismos y todas las estrategias posibles para pagarle lo menos que se pueda a los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es una parte de su ganancia, ¿no? Entonces, vamos a ver la otra categoría, que son los beneficios del capital. Entonces, habíamos visto que los salarios son de las personas que viven de su salario, y los beneficios del capital, que son los mercaderes, que son los que de alguna manera viven de ese beneficio, ¿no? Dice, así como el aumento de los salarios y de la demanda del empleo depende del estado creciente y constante de la riqueza de un país, la ganancia depende de las mismas circunstancias. Dice, así como dice Smith, dice, el aumento del capital que hace subir los salarios propende a disminuir los beneficios. Ojo, dice, el aumento del capital, dice, que hace subir los salarios propende a disminuir los beneficios. Dice, lo que resulta hasta cierto punto lógico que el aumento de los salarios haga disminuir las ganancias. En este sentido, el capitalista hará todo lo que esté en sus manos para hacer bajar los salarios, tanto reales como nominales. Dice, para Smith, la baja ganancia se debe fundamentalmente a una creciente competencia, ya que un aumento de capitales invertidos en el mismo lugar hace que aumente la competencia y por tanto disminuyen los beneficios en ese sector. Dice, ahí radica la importancia de permitir la llegada de más capitales. Dice, por otra parte, el aumento de los beneficios o los beneficios elevados se darían en aquellos sectores en que existiera o se encontrara muy baja la competencia, o que fuera completamente nula. A ver, déjenme ver esta parte, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice Smith? Que, digamos, en un mercado en donde existan muchos capitales, o existan muchas empresas que compitan, digamos, en las mismas circunstancias, eso podría obligar a que disminuyeran los beneficios, ¿no? Y en ese sentido la competencia sería, digamos, hasta cierto punto positiva, pero sería positiva para los consumidores, para los productores, ¿no? En este caso para los capitalistas, no, porque la competencia haría disminuir los precios de las mercancías, pero disminuiría las ganancias de los capitalistas. Ese es básicamente el problema de este punto. Dice Smith, chicos, un gran capital viene acompañado de una mínima ganancia, y un pequeño capital generalmente viene acompañado de grandes ganancias. Es decir, que aquellos lugares donde existan grandes capitales generalmente habrá poco beneficio, y en aquellos lugares donde hay poco capital la ganancia será mayor. Esto se debe porque en aquellos lugares donde hay una mayor ganancia habrá salarios muy bajos. Dice, entonces, según la hipótesis de Smith, si se incrementa la competencia en todos los sectores, eso tendría que traducirse necesariamente en una menor ganancia y en una disminución de los precios de mercado, porque aumentaría el abastecimiento de la producción. Dice, por lo tanto, Smith dice, la competencia por consiguiente sería en todas partes la máxima posible, y por ello el beneficio corriente el mínimo posible. Dice, después dice, ahora bien, dice que pareciera que esta idea la abraza Smith, o sea, la idea de que hubiera mucha competencia y hubiera un beneficio mínimo, ¿no? Eso pareciera que esa es la idea que él, digamos, está de acuerdo con esa idea, pero eso solamente lo que está haciendo él es básicamente analizando cuáles son las posibles consecuencias de una verdadera competencia entre los capitalistas. O sea, él realmente se está dando cuenta que en realidad la competencia es más
más negativa que positiva para los capitalistas. No es que a los capitalistas les guste competir, ¿no? Que compitan, o sea, compiten porque esas son las condiciones del mercado, pero en realidad la competencia afecta el proceso de acumulación. Eso es lo que va a decir Smith. Dice después, de ahí que Smith se pregunte cuál es el beneficio que deberían tener los mercaderes o capitalistas que permita la acumulación de capital. Entonces, entonces el beneficio no puede ser el mínimo. No puede ser el mínimo porque se afectaría la ganancia. Y como la ganancia es lo que está generando todo, está echando a andar todo el proceso productivo, la acumulación de capital, entonces él tiene que buscar una ganancia que permita la acumulación y que permita de alguna manera también, satisfacer las necesidades de la comunidad. Eso es básicamente lo que está tratando de buscar Smith, ¿no? Entonces, lo que él está viendo es realmente cuáles serían las consecuencias de una verdadera competencia entre capitalistas, ¿no? Entonces, dice, según Smith, dice que la ganancia, según él, la ganancia que permitiría la acumulación de capital sería, él dice, es un beneficio normal y corriente equivalente al doble del interés. En realidad, pues eso no explica muy bien qué es eso de el beneficio normal y corriente. O sea, eso no se entiende, es muy abstracto, ¿no? En la vida práctica, cuando nosotros intercambiamos mercancías, el capitalista te vende a un precio dependiendo del contexto del mercado, ¿no? Pero bueno, él lo que señala es que eso equivale al doble de interés, ¿no? O sea, en realidad Smith no sabe bien a bien cuál es el beneficio equilibrado que permita la acumulación, ¿no? Él se aventura a decir ahí cosas que luego a veces no se sostienen. Pero bueno, más adelante dice, sin embargo, no precisará bien a bien por qué es normal y por qué debe de ser el doble del interés, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bajo qué criterios se determina el beneficio del mercader, ¿no? Entonces, lo que realmente está, lo que está buscando Smith es cuál es el precio o cuál es el beneficio que realmente permitiría una acumulación del capital y al mismo tiempo desarrollar el progreso social, que ese es básicamente el punto. Dice, de ahí la importancia del análisis de los precios elevados, ya que, dice, en realidad los beneficios elevados tienden a aumentar el precio de las cosas mucho más que los salarios elevados. Ahí es lo que yo les comentaba de la tesis de la inflación. Dice, los beneficios elevados tienden a aumentar el precio de las cosas mucho más que los salarios. Entonces, los beneficios son en realidad los que provocan el aumento de precios o el aumento generalidad de precios. Eso podría ser una buena tesis para ustedes, que podrían meterle ahí datos y ver en realidad la inflación vía costos y la inflación vía ¿cómo se llama? Vía demanda, ¿no? Entonces, ahí ustedes podrían analizar eso y les podría salir un buen trabajo. Dice después, es decir, el aumento de los beneficios es una de las causas principales del aumento de los precios de las mercancías, más que el aumento de los salarios, que también provoca un aumento de precios de las mercancías. Si en este sentido podemos afirmar la importancia de este análisis para los estudios de los fenómenos inflacionarios de la actualidad. Dice, para nuestro autor, el aumento del beneficio por medio del aumento de precios es provocado por los empleadores de capital. Dice aquí Smith en su cita, la cita 303. Dice, pero si los beneficios de todos los diferentes empleadores de obreros subiesen en un 5%, dice, la parte del precio de la mercancía que se resuelve en beneficios aumentaría a través de las distintas etapas de la industria en proporción geométrica con la elevación de los beneficios, ¿sí? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que de alguna manera que si aumenta un determinado porcentaje, que si los beneficios aumentan en un 5%, el precio de las mercancías va a aumentar ese 5%, que ese es básicamente el punto, ¿no? Si por ejemplo el precio de los tamales está en 10 pesos y el beneficio de los tamaleros aumenta, digamos, de 10 a 15 pesos, entonces él va a aumentar el beneficio en 5 pesos, ¿no? Pero también aumenta el precio de la mercancía en 5 pesos, de ahí que esos beneficios sean resultado de que en este caso los empleadores, en este caso los capitalistas, son los que aumentan el precio de las mercancías, ¿no? Entonces, después de eso, chicos, va a venir ya a decir
¿qué significa realmente el aumento de precios? O sea, ¿cómo es posible que los empleadores de capital, en este caso los capitalistas, aumentan los precios de las mercancías? En realidad lo que Smith está diciendo es que los capitalistas, y no solamente los capitalistas grandes, me refiero a grandes empresarios como Slim, como Azcárraga, como Salinas Pliego, como eh, digamos, el dueño de Bimbo, de las grandes compañías, ¿no? Me refiero yo en general hasta los mercaderes que venden ahí sus, venden sus frutas, venden el carnicero, el pollero, digamos, de los mercados, ¿no? En realidad, los que aumentan los precios de las mercancías son ellos, ¿no? ¿Y qué es eso en realidad? ¿Qué estaría ahí, qué se estaría planteando ahí en juego? Pues que en realidad el aumento o disminución de precios depende de qué tan codiciosa es una persona. Eso es lo que quiero poner de manifiesto, ¿no? O sea que detrás de los precios, del aumento o disminución de los precios, pues es que está la codicia digamos, de una persona, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes van al mercado, ustedes van a encontrar varios precios digamos, de un mismo producto, ¿no? Hace poco fui aquí a un mercado aquí cercano y el precio del jitomate estaba a 40 pesos y dije, no, pues es excesivo. 40 pesos es excesivo, ¿no? Cuando yo había escuchado que el precio del kilo de jitomate estaba en 20 pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después fui a otro mercado un poco más retirado y vi variedad de precios. Vi jitomates de 15 pesos, obviamente de menor calidad, otros de 20 pesos, de 25 y de 30, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que haya un producto homogéneo pero diferenciado? ¿De qué depende ese precio? Pues bueno, depende de qué tan avaricioso es el mercader. Si un mercader de su mercancía quiere sacar el doble o el triple de ganancia, entonces te lo va a vender a 25, 30, 40 pesos. O sea, lo que acepte el comprador. Pero ojo, esto es muy importante. Por eso de ahí la importancia de la competencia. Pero es obvio que si él vende, por ejemplo, a 50 pesos el jitomate, es obvio que la demanda se va a ir con el que tiene digamos que lo va a dar a 20 y ya después con el de a 15, para la gente que no tenga casi dinero, pues se va a ir con el de 15 y ya por último a los que realmente ya no alcanzaron esos jitomates se va a desplazar la curva de demanda hacia con el de a 50, pero ese es en el peor de los casos si es que él logra vender su jitomate a ese precio. Pero al final de cuentas, digamos que en cierta forma la demanda puede influir en que el que te vende el jitomate a 40 lo pueda bajar a 30, lo pueda bajar a 20, dependiendo para evitar él que se le quede el jitomate, pues te puede bajar el precio, ¿sí? Pero en realidad lo que hace la demanda es influir digamos, en fijar el precio, pero no, pueden influir en la baja del precio, pero no fijan el precio del producto. El que lo fija siempre es el mercader. Y a grande escala es igual. O sea, si ustedes ven la Coca-Cola, ustedes se preguntarán, bueno, la misma Coca-Cola, la misma lata de Coca-Cola vale distinto en una tiendita, en un Oxxo, en un 7-Eleven, en una comercial mexicana, valen distinto. ¿Por qué hay precios diferenciados, digamos, en los diferentes mercados? Bueno, pues porque el capitalista va a tratar de vender el precio de esa mercancía dependiendo del contexto, ¿sí? Ustedes se van a Polanco van a encontrar la Coca-Cola mucho más cara, dentro de los restaurantes mucho más cara, y sobre todo los restaurantes caros, pues te van a vender la Coca-Cola hasta en, no sé, 5 o 6 veces el valor de la Coca-Cola, ¿no? ¿De qué depende esto? Pues depende del contexto, ¿no? Si, si el consumidor permite que se venda a ese precio, aunque su costo de producción sea muy bajo, pues eso va a depender qué tan avaricioso es el capitalista, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que el aumento de precios sea causado por los salarios. En realidad, lo que más explica el aumento de los precios, y digo, ahorita no da tiempo porque pues, es un autor, pero al final de cuentas, yo creo que Marx tiene razón, que al final de cuentas, la causa de la inflación es, en este sentido, el beneficio del capital. Esa es la causa de la inflación. Pero vamos a ir más, todavía más allá. Si
si la inflación, bueno, si los beneficios del capital, vamos a ilustrarlo de esta manera. Si los beneficios del capital, o sea, la ganancia provoca, digamos, el aumento de los precios, o sea, el aumento de la inflación, y la inflación lo que provoca es la caída. Ojo, vean, digamos, para poner un silogismo, si la ganancia provoca el aumento de la inflación y la inflación provoca la caída de los salarios reales, ¿sí? Entonces, la ganancia es la que provoca la caída de los salarios reales, ¿sí? O sea, del poder adquisitivo del dinero. Entonces, por lo tanto, esta es una de las principales causas de la pobreza. Y esto vendría a ser una explicación que nos daría cuenta de que la ganancia del capital está asociada a las grandes masas de pobres que hay en el mundo, ¿no? Y que obviamente explicaría esta idea de que el 1% de la población mundial, ¿sí? Unas cuantas familias concentran más del 60-70% de la riqueza mundial, ¿no? Y el otro 30-40% se la reparten en el mundo, ¿no? Entonces, que son los capitalistas codiciosos, son los que grandes acaparadores, los grandes atesoradores, los grandes capitales, los bancos, las grandes empresas industriales son las que realmente están causando la pobreza, ¿no? Entonces estos tipos quieren dar a entender que prácticamente, si ustedes hacen bien el análisis del aumento de precios, pues lo que dan a entender es que el pobre es pobre porque él mismo se lo ha causado, ¿no? Y eso pues es una tomada de pelo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas Smith está ahí planteando una situación en la cual, pues bueno, pues es uno de los fundadores del liberalismo, ¿no? Ahí todavía tiene muchos temas que no tienen mucha claridad, ni se ha visto, digamos, hasta no se ha analizado hasta sus últimas consecuencias, cuál es su propuesta, qué efectos va a tener su propuesta, pero vamos a seguir, ¿no? Entonces dice, después dice, a ver, ok. Entonces, dice después, ahora bien, pareciera que esta idea la abraza Smith, pero hasta ahorita está analizando las consecuencias, digamos, de una verdadera competencia, etcétera, etcétera. Dice, bueno, dice después que los beneficios elevados tienden a aumentar más los precios, etcétera. Entonces dice aquí la cita de Smith, ¿no? Dice, pero si los beneficios de todos los diferentes empleadores y obreros subiesen en un 5%, aumentarían los precios en un 5%, ¿no? Dice después, a nuestro juicio, este aumento de los precios es causa de la codicia, ¿sí? Hoy le denominamos expectativas racionales, o podrían dar cuenta de este fenómeno, pero de ningún modo han explicado el aumento de los beneficios asociados a la avaricia de los capitalistas. Por ello dice Smith que los comerciantes industriales guardan silencio respecto a este tipo de circunstancias. Bien, es una cita excelentísima que muestra Smith. Dice, fíjense, nuestros comerciantes industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios. Dice, porque suben los precios y por ello restringen la venta de los bienes en el país y en el exterior. Nada dicen de los efectos dañinos de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias. Dice, solo protestan ante las consecuencias de la ganancia de otros, ¿no? Y dice después, el beneficio de los industriales es directamente destructor de la sociedad. Ojo, chicos, no es el beneficio, es la avaricia y la codicia y también el egoísmo es directamente destructor de la sociedad, ¿sí? Dice, en ese sentido, dice de que el aumento afecta directamente a los salarios reales y la distribución de la riqueza. Dice, a pesar de que en cierto sentido los beneficios de los comerciantes serían elevados, Smith confía en que la propia competencia hará bajar los precios de las mercancías. Dice, sin embargo, esto es compuestamente contradictorio respecto a lo que dice después. A ver, permítanme. Dice después, que el interés de cada persona lo inducirá a buscar el empleo de capital y de trabajo más ventajoso y rechazar el menos ventajoso, ¿no? Esto se refiere al capitalista. Si algunas veces Smith cree que el beneficio del capital es perjudicial y otras
otras veces cree que el beneficio es benéfico para la sociedad. O sea, a veces dice que el capitalista, sí es, la actitud del capitalista es destructiva, pero a veces es beneficiosa. Entonces, toda su exposición gira en torno a eso, ¿no? No analiza, chicos, no se mete a analizar, porque lo hace de manera intencional, ¿no? No analiza hasta sus últimas consecuencias los efectos perjudiciales, sino analiza siempre los efectos positivos. Él llama positivos, que benefician a la sociedad, pero nunca ve los efectos negativos, ¿no? Él es, digamos, uno de los portavoces de la burguesía, y de alguna manera están justificando la pobreza, etcétera, 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 ¿no? Vamos a ver más cosas. Todavía Marx va a ser más profundo, chicos. O sea, Smith ahí es una caricatura de economista, ¿no? Marx sí va a ir y le va a dar con todo, no solamente a él, le va a dar a todos los liberales, les va a dar con todo, ¿no? Dice después, dice él que Smith piensa que el beneficio es sumamente importante debido a que permite una mayor acumulación de capital y puede llegar a ser tan vasto que permitiría un mayor crecimiento de riqueza de un país. Dice, este crecimiento de la riqueza obligará al capital a trasladarlo e invertirlo en otras actividades menos productivas que permitan su acrecentamiento, aunque con el tiempo la competencia reducirá ese beneficio. Estas actividades se encuentran fundamentalmente en el campo, creando con ello un nuevo campo de acumulación. Con ello Smith dice, el capital se desparrama, si se me permite la expresión, sobre la faz de la tierra. Es decir, lo que dice Smith es que, por ejemplo, supongamos que aquí en la Ciudad de México no exista, digamos, el refresco Coca-Cola, ¿no? Entonces viene la Coca-Cola y invierte, ¿no? Entonces invierte aquí y digamos en una delegación y después se expande a otra delegación y así. Entonces todas esas inversiones que hace la Coca-Cola hacen que crezca la producción y que aumenten las ganancias. Entonces, como un vaso de agua, supónganse un vaso de agua que se llena y después se desparrama, ¿no? Y digamos se desparrama y todas las clases sociales se benefician, ¿no? Es como si le tiraran las boronas de ganancia a la sociedad. O sea, que obviamente el que más se beneficia es el capitalista, pero dice, bueno, pues le alcanza ahí para la sociedad. Se desparrama, digamos, los beneficios y también le alcanza ahí a las clases bajas, ¿no? Esa es básicamente la explicación que da Smith. Y fíjense, esto es muy importante porque si ustedes escuchan a los neoclásicos, a los liberales o a los defensores del mercado, esta idea la abraza Smith, ¿no? Bueno, ahí se va a acumular el capital, ahí ven a los del PAN, ven a los del PRI, incluso hasta los de Morena, ¿no? Que según son de izquierda, pero también tienen esta idea así medio liberalona, ¿no? Dice, esta idea que explica el crecimiento del capital que previamente se ha acumulado en la ciudad es trasladado al campo debido a una disminución del beneficio producto de la acumulación de capital, ¿sí? Dice, ello permite un nuevo campo de la acumulación que arrojará una mayor demanda de empleo, de salarios y de beneficios, por lo que el capital necesita siempre volver a ser reinvertido constantemente para evitar su caída, porque la inversión constante en el campo tiende a que el beneficio no descienda. Dice, el análisis del beneficio del capital está encaminado a mostrar los efectos positivos del capital si se permite la acumulación prescindiendo de las reglamentaciones, sobre todo europeas. Ok, entonces vamos a otra categoría, chicos. Esta otra categoría es la renta de la tierra. Acuérdense que los precios del mercado se componen de salarios, beneficios y renta de la tierra. Entonces estamos viendo las categorías. Ahorita ya vimos lo que es los beneficios del capital y vimos los salarios, y ahorita vamos a ver la renta de la tierra. Ok, vamos a ver esto. Smith se avienta unas frases así que, híjole, digo, para ser el fundador del capitalismo son muy aventuradas, pero vamos a ver qué dice sobre la renta de la tierra. Estoy en la página 161. Dice, la renta de la tierra es considerada en la riqueza de las naciones como el precio que se paga por el uso de la tierra. Según nuestro fundador de la economía política, Smith, el precio que se paga por este uso siempre es el más elevado porque se trata de un precio de monopolio, ¿no?
bueno, es que los beneficios de la renta de la tierra te los dan lo más caro posible, ¿no? Dice, a pesar de que el terrateniente no ha invertido en nada en el mejoramiento de la tierra, ya que la obtuvo espontáneamente. Esto es muy importante. Dice que el terrateniente obtuvo la tierra de manera espontánea. O sea, no fue de manera espontánea. Se la robaron, hicieron una guerra, el horror detrás de la obtención de las tierras fue por derramamiento de sangre, se las arrebataron a los pobres y después aparecen ahí como terratenientes o como oferentes o como le quieran llamar ustedes. Pero detrás de la obtención de la tierra hay guerras, chicos, hay colonizaciones, hay invasiones, hay sangre, hay guerras, hay asesinatos, hay de todo. Nada más que él dice que estos terratenientes la obtuvieron espontáneamente. Obviamente Smith, fíjense, esto es muy importante, por eso también es muy importante leer, chicos, la historia. Porque Smith escribe La riqueza de las naciones en 1776, ¿sí? Un siglo antes, más o menos por 1650, 1670, se da la guerra civil en Inglaterra, ¿sí? Esta guerra civil que encabeza Cromwell contra digamos, el catolicismo de Carlos I. Cromwell era digamos, un protestante de corte calvinista, ¿sí? Que eran, digamos, ahora sí que es muy interesante. Yo ahora que estuve leyendo un poquito más de historia y todo ese tipo de cosas, es muy interesante porque esto es básicamente, esta guerra civil en Inglaterra es muy interesante porque es, digamos, como también el parteaguas de que surgiera la Revolución Francesa, ¿no? Pero aquí hay una expresión que utiliza bueno, el narrador de los hechos históricos, que los católicos eran sanguinarios, o sea, eran tipos, digamos, eran paramilitares de la época, ¿no? Asesinos a sueldo, por parte del rey. Y aparte había una creencia, para mí desde mi punto de vista falsa, que el rey era el representante de Dios en la tierra. Entonces eso, en la conciencia del ciudadano, era algo muy fuerte, era una situación era como atentar contra el padre, en ese sentido a las personas que atentaban contra el rey, pues eran acusados de parricidio, ¿no? Y los podían ahorcar o los podían matar. Entonces era algo muy fuerte, ¿no? Pero digamos que los protestantes de corte calvinista eran igual. O sea, Cromwell era un protestante de corte calvinista, pero era un militar y también sanguinario. Y digamos que se impusieron a la Iglesia Católica, pero no por los argumentos, sino también por el derramamiento de sangre. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Entonces obviamente Smith, también Smith es calvinista, eso es muy importante, ¿no? Es calvinista, pero además cuando está escribiendo La riqueza de las naciones, pues obviamente no se va a aventar ahí a meterse problemas religiosos por mantener una situación. Por eso es que le pone ahí él que la tierra la obtuvieron ellos. Cuando hablamos de los terratenientes estamos hablando de los capitalistas, ¿no? De la acumulación originaria de capital que escribe Marx ahí en el último capítulo del volumen 2 del Capital, ¿no? Léanlo, es preciosísimo esa descripción que dice Marx, cómo se apropiaron, se robaron la tierra, se la quitaron a las comunidades, y después esa gente que empezó que fue expulsada de sus tierras, empezó a vagar y llegaron a la ciudad, y ahí es a donde aparece la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces eso ustedes lo pueden ahí revisar, es algo muy interesante. Pero bueno, ojalá y ustedes puedan checarlo. Dice después, a pesar de que el terrateniente no ha invertido en nada, dice que la obtuvo espontáneamente. Dice Smith, cito a Smith, dice, ha de observarse entonces que la renta entra en la composición de los precios de las mercancías de una forma diferente a como lo hacen los salarios y los beneficios. Dice, los salarios y los beneficios altos son la causa de los precios altos o bajos. La renta alta o baja es la consecuencia del precio, ¿no? Entonces, dice, Smith observa que la renta tiene una peculiar manera de entrar en la composición de los precios. Dice, él cree que la renta alta o baja se explica por los precios altos o bajos, es decir, así como los salarios y los beneficios altos son consecuencia directa de una riqueza social creciente, o sea, la riqueza social creciente es a su vez explicada por la renta alta o baja. Es decir, que cuando hay un beneficio social creciente, hay una riqueza creciente, la renta es alta.
¿sí? Es decir, lo que hacen los terratenientes, si ven que, por ejemplo, hay una riqueza creciente, supongamos, vamos a poner el ejemplo de los aguacates, ¿no? Que son los aguacates de exportación. Pues como ellos, el capitalista razona de esta manera: si en México me pagan el kilo de aguacate a 60 pesos, pero en Estados Unidos me lo pagan a 200, pues obviamente lo voy a llevar a Estados Unidos, lo voy a exportar, digamos, no satisfaga el mercado interno. Así razona el capitalista, ¿no? Ahí, por su propia racionalidad, pues va a querer vender su aguacate en el extranjero. Entonces, es obvio que si hay, digamos, si hay, es una riqueza creciente, la renta de la tierra, va a ser creciente, porque la va a explotar más, la tiene que roturar, la tiene que renovar, etcétera, etcétera. Entonces, la renta de la tierra va a aumentar o disminuir en función de la riqueza social, sea alta o baja, ¿no? Dice después: el propietario de la tierra intentará apropiarse la mayor parte de ese precio de producción que le permita pagar los factores productivos y su beneficio, que es la renta. Dice: a este precio de producción o excedente que el propietario obtiene, Smith le denomina renta natural. O sea, renta natural es la ganancia que se obtiene, por cosechar o por, digamos, trabajar la tierra. Esa es la ganancia de los terratenientes. La forma como el propietario se hizo de su tierra no entra en consideración en los análisis de Smith, ya que solo se limita a decir que fue otorgada espontáneamente, ¿no? Dice: el propietario demanda una renta que no es producto de mejoras en la tierra, sino que se debe a ciertas circunstancias o cualidades propias de la tierra, ¿no? Es decir, bueno, pues si la tierra es buena y te da buena cosecha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es una cualidad de la tierra, o sea, así apareció en la naturaleza, ¿no? Dice: por lo que la renta de la tierra no guarda relación alguna con las mejoras que el propietario pudiera haber hecho. Ahora bien, dice, el excedente que se pueda intercambiar en el mercado debe de ser mayor al capital invertido. Dice: es caso de que se halle de una tierra saturada. Dice: la parte del precio del mercado en la que se pudiera realizar dichos productos deberá ser mayor que el precio natural, y eso depende necesariamente de la demanda de mercado. Es decir, que la renta alta o baja depende necesariamente de la baja o de la alta demanda de sus productos y de los precios altos o bajos de estos. Dice: para que haya una renta constante o creciente, es necesario que la demanda sea una demanda constante o creciente de productos. Esto se debe fundamentalmente a que los salarios y los beneficios altos requieren a su vez una demanda de productos agrícolas constante, con la que el terrateniente eleva su renta. Dice: la renta depende en gran medida de la fertilidad de la tierra. Dice: las tierras fértiles que se encuentran más apartadas de la ciudad son la mayoría, por lo que la construcción de infraestructura para el traslado de sus productos incrementará los costos de producción y el precio de la mercancía. Con esta idea, Smith se opone al monopolio de la tierra y es el primero en proponer su parcialización. Bueno, el primero que plantea eliminar, digamos, todas las cláusulas constitucionales que defiendan, digamos, la propiedad comunal. Pues bueno, Smith es uno de esos, que de esa manera, digamos, que si se vende la tierra por separado, pueden, lo que hacen digamos, en este caso los propietarios de la tierra, pueden roturar la tierra a medida que la hagan más productiva, que es lo que han hecho hasta la fecha, ¿no? Ya cada quien tiene todo su derecho en invertir en fertilizantes, en semillas, así, para hacer más productiva la tierra, ¿no? Dice: de ello se derivará la introducción de nuevas tierras cereales, y vendrán a romper el monopolio de la tierra al vender a precios más competitivos. Existe una gran cantidad de ejemplos en donde el incremento de la producción de determinados productos trae consigo un aumento en la renta y en los beneficios. La renta y el beneficio también induce a la competencia entre productos, de los cuales aquellos que son más demandados pueden en algún sentido desplazar o desaparecer productos cuya demanda y costes sean mayores. Pero siempre, señala Smith, el propietario obtiene una renta producto del excedente, y que le es otorgada prácticamente, de manera gratuita, ya que en las características, una de las características de la renta de la tierra es que, siendo el propietario, siempre obtiene un beneficio directo de la venta de esos productos, ¿no? Dice: no invierte nada ni trabaja en nada, solo recibe pasivamente los beneficios que le otorga la naturaleza espontáneamente.
Entonces, ¿por qué razón, chicos? ¿Por qué era tan importante la renta de la tierra? Bueno, pues porque el ser humano vive de eso. Miren, de la tierra obtenemos los pollos, las verduras, la tela del algodón con lo que nos vestimos, la madera, el plástico, el papel, el café, el té, todo lo que nos comemos, lo que nos vestimos, todo proviene de la naturaleza. Por eso era tan importante obtener la tierra. ¿Sí? Y ya de repente, pues obviamente, la persona que era rica, que tenía grandes extensiones de tierra, pues porque había aguacate, limón, todo eso lo vendía y todas esas ganancias eran para él, pero en realidad la tierra se la robaron. La tierra es de todos, la tierra, la naturaleza como tal, no le dio la tierra a nadie, ¿no? La tierra la han obtenido por medio de la violencia, así es, ¿no? Los que son ricos, como una vez escuché, y he razonado mucho esa expresión, y yo estoy de acuerdo. Los que son ricos porque son rateros, porque son hijos de rateros. Ese es el punto, ¿no? Entonces, no es que aquí lo que está haciendo la economía política es tratar de ocultar el robo, ¿no? Es como un crimen perfecto, ¿no? Y Smith, pues es uno de los que tratan de ocultar el robo, eh, que hicieron los capitalistas en esa época, ¿no? Pues por eso lo hicieron famoso, ¿no? Porque realmente escribiera muy bonito, ¿no? Dice después el texto: la importancia del análisis de la tierra se debe fundamentalmente a que el ser humano depende principalmente de los productos de la tierra. Dice, sin importar el origen de la apropiación, que al final ha sido consecuencia del robo de las tierras, resultado de las guerras civiles y el horror y la violencia que trajo consigo el calvinismo y el catolicismo, y como parte del despojo, los seres humanos carecen de los medios indispensables para vivir. Dice, de esto se deriva que el propietario se encuentre en una posición, dice, además de cómoda, dice, estratégica, que le permite el control de grandes extensiones de tierra y tendrá, además de una gran cantidad de productos excedentes, una renta asegurada. Esto, fíjense, todo esto es muy importante, ¿eh? Dice, en este sentido, el único producto que siempre arroja alguna renta al propietario capitalista es el alimento humano. Fíjese, lo que siempre arroja una renta o una ganancia asegurada es el alimento humano, ¿no? Ahí, pues, de ustedes, por si no la hacen de una cosa, ya saben, lo que deja dinero es la comida, ¿no? Porque es algo que necesita el ser humano, a fuerza. Puedes tener o no tener trabajo, puedes tener o no tener mujer, lo que tú quieras, pero no puedes dejar de comer, ¿sí? Y por esa razón es de que siempre el que se dedica a vender comida siempre va a tener una renta asegurada, ¿no? Cito a Smith, dice, el único producto de la tierra que siempre y necesariamente rinde alguna renta para el propietario parece ser el alimento humano. Pero no solamente el alimento, vamos a ver otro. Dice, hay otra clase de productos que no son el alimento humano, pero que son productos igualmente fundamentales para la necesidad humana y que igualmente arrojan una renta. Dice, después de la comida, las dos grandes necesidades de la humanidad son el vestido y la vivienda. Ahí viene otra. ¿De dónde bueno, la comida ya sabemos que sale ahí. Los pollos, los puercos, los borregos, las vacas donde sale la leche, las reses donde salen los bisteces, de lo que a ustedes les gusta, las salsas, todo proviene de la naturaleza, chicos. ¿Sale? Pero también el vestido. Todo lo que nos vestimos, la mayor parte incluso los colores de la ropa provienen de la naturaleza. ¿Sale? Y por eso es que si no, las personas que se dedican a la comida, pues obviamente siempre les va a dejar una renta porque la gente siempre necesita comer. Otra cosa que deja dinero, pues ese es el vestido. O sea, el vestido se ha convertido, digamos, en una necesidad fundamental para la sociedad, ¿no? Entonces, y otra es la vivienda, chicos. La vivienda. ¿De dónde proviene bueno, del vestido es claro, que los zapatos de piel provienen del cerdo, provienen de los hilos. Bueno, ustedes ya saben. Ustedes pueden, todo lo que es el vestido, la mezclilla, los zapatos, las bolsas, las mochilas, todo proviene de la naturaleza. La vivienda también, chicos. Los materiales, el cemento, la arena, la grava, todo el concreto, el azulejo, todo proviene de la naturaleza, de los cerros. El acero, la varilla, todo eso proviene de la naturaleza. Pero son las tres, dice Smith,
que son los productos fundamentales de la necesidad humana, son la comida, el vestido y la vivienda. En estos tres, dice que son las grandes necesidades de la humanidad. Ojo, son las grandes necesidades de la humanidad. Cualquier persona que se dedique a la comida, al vestido, a la vivienda, generalmente va a tener una renta asegurada, ¿no? Dice, a diferencia del alimento, el vestido y la vivienda son más abundantes con una menor demanda que el alimento. Dice, a pesar de esta situación, su producción y reproducción siempre arroja al propietario una renta. Dice, en el caso del vestido, la mayoría de las mercancías fueron producidas a la par que se alimentaba a la comunidad debido a las pieles y una gran cantidad de artículos derivados que permitían alimentar y vestir a la comunidad. Dice, este excedente es lo que arrojaba una renta al propietario después del intercambio, ya sea por otros productos o por dinero. Dice, para el caso de la vivienda, es más difícil de intercambiarse debido propiamente a las condiciones y características de su producción y de su traslado. Dice, así, los materiales para la vivienda son abundantes, como en el caso de la madera en aquella época en Europa. Dice, esto no arrojaba una renta para el propietario. Dice, solo aquellos materiales que requieren una demanda, solo aquellos materiales que requiere o demanda la vivienda moderna son los que arrojarán una renta. Si la demanda de esos materiales aumenta, también la renta. Dice, de hecho, cualquier material que pudiera servir para cualquier uso, siempre y cuando se demuestre su utilidad, podrían encontrar un lugar en el mercado. Y fíjense, esto es muy importante, chicos, muy, muy importante. Por eso es que Smith, yo digo que es el filósofo del liberalismo, ¿no? No es un filósofo cualquiera, chicos, es el fundador del liberalismo. Sin Smith no se puede comprender la economía. Fíjense lo que dice allí. En la página 163, en la nota 13, ¿sí? Dice, de ahí surge una demanda para toda clase de cosas que la invención humana puede emplear, de forma útil o como adorno, en la vivienda, el vestido, el equipo o el mobiliario, para los fósiles y minerales que se hallan en las entrañas de la tierra y para las piedras y metales preciosos. ¿Sí? O sea, fíjense, de las necesidades que tenemos de la comida, el vestido y la vivienda, lo que dice Smith es que gracias a esas necesidades hay un incremento de la demanda de todos esos productos. O sea, hay un incremento de la demanda de los alimentos, del vestido y de la vivienda. Pero dice que, surge una demanda, dice, para toda clase de cosas que la invención humana puede emplear, ¿no? Dice, de forma útil o como adorno, en la vivienda, el vestido, el equipo y el mobiliario. ¿Qué significa esto, chicos? Bien, que lo que sucede es que lo que Smith está planteando es que la demanda, el ser humano, tenemos esa pasión por mejorar la propia condición. Supongamos que ustedes ya tienen su departamento y llegan, digamos, como dicen ahí, sin nada, absolutamente sin nada, se casan y llegan sin nada a su departamento. ¿Qué es lo primero que piensan? Bueno, vamos a comprar la cama, y después el refrigerador, y después la televisión, y después la sala, el comedor, y después ya que ya tienen eso, bueno, ahora mejoran el guardarropa, y ahora ya no quiero esta ropa, porque cuando va aumentando el ingreso, pues se va sustituyendo un producto por otro. Acuérdense de los bienes Giffen, ¿no? Entonces se va sustituyendo, y entonces ya después de que ya tienes todo lo que es el guardarropa, vestidos, zapatos y todo eso, ahora dices, bueno, ahora quiero un carro, ¿no? Ya después de que tienes el carro y todo eso, no, pues ahora quiero una casa en Acapulco o en Cuernavaca o en otro lado, ¿no? Y entonces, no solamente eso, ahora dices, bueno, es que tenía piso, digamos, un piso, digamos, de un material que ya digamos, un material de baja calidad, pero ahora que tengo más dinero le voy a comprar un azulejo padre. Y ahora, si antes digamos, tenía, un color, ahora voy a pintarla de otro color, y ahora voy a poner que de puertas que tenía de acero, ahora las voy a poner de madera, y así sucesivamente. Entonces, lo que dice Smith es que ahora se está creando una gran demanda de todos esos artículos, chicos, ¿sí? De trastes, de qué más, refrigeradores, de artículos que son
por ejemplo, en el caso de la cocina, que son sartenes, y que ahora ya encontraron ahora, un portaajos, un portacebollas, un portapepinos, lo que ustedes quieran. Se crean una gran cantidad de artículos que la gente empieza a demandar. Vean la consecuencia de empezar a acumular cosas, ¿no? Dice, dice, el surgimiento de la sociedad capitalista, sigo en la página 163, trajo consigo un crecimiento de la demanda de toda clase de cosas que pueda imaginar la mente humana y puede encontrar un lugar en el mercado. Dice, si esta demanda de cosas contribuye al confort o a satisfacer los placeres más banales de la vida humana, eso ayudará a que su consumo se extienda. Dice, de hecho, los datos empíricos pueden demostrar el crecimiento de cada una de estas industrias, con la cual se volvió piedra angular la industria de la construcción, del vestido y de la alimentación. Dice, ese crecimiento de la demanda en todos los sectores prácticamente expandió el consumo potencialmente. Dice, pero al mismo tiempo, pero del mismo modo puede originar la desaparición de la misma fuente de donde surgen esos mismos materiales que utiliza el ser humano. Entonces, fíjense cómo Smith, sí, y tiene toda la razón Smith, ¿no? Pero obviamente no se va hasta sus últimas consecuencias. Si este análisis lo hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias, podría explicar la crisis ecológica mundial, ¿no? Ese es otro tema de tesis, chicos. Entonces, lo que dice es que aquí en la página 314, ahora sí vamos a la cita, la cita 314 que está en la página 164. Dice Smith, fíjense, en sus rudos comienzos, la mayor parte de todos los países se hallaba cubierta de bosques que entonces eran un mero estorbo sin valor para los propietarios, que se los darían encantados a cualquiera que quisiese talarlos. Dice, a medida que progresa la agricultura, los bosques en parte desaparecen por los avances de la roturación y en parte decaen como consecuencia del incremento en el número de cabezas de ganado. Dice, numerosos rebaños, al vagar libremente por los bosques, no destruyen los árboles viejos, pero sí impiden que crezcan los retoños. Dice, de forma tal que en el curso de un siglo o dos, todo el bosque queda destruido. La escasez de madera entonces eleva su precio, proporciona una buena renta y el terrateniente comprueba a veces que el destino más rentable que pueda dar a sus mejores tierras es la plantación de árboles madereros, dice, cuyos abultados beneficios con frecuencia compensan la demora en obtenerlos, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto, chicos? Que Smith está anunciando, ojo, esto es muy importante, está anunciando y que fíjense cómo va articulado. Entonces, dice que primero se apropian de la tierra y después de que se apropian de la tierra, él dice que hay tres necesidades humanas fundamentales, que es la comida, el vestido y la vivienda, ¿sí? Y después dice él que los seres humanos no solamente necesitan de ellos, sino que su deseo de ellos, ¿sí? Obviamente al querer mejorar su propia condición va a incrementar la demanda de estos productos y al incrementar la demanda, ¿sí?, se va a destruir más la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los escritorios, las puertas de madera, están prácticamente destruyendo los árboles. Cuando crecen el consumo de madera, pues se destruyen los bosques, se destruye la biodiversidad, se contaminan los ríos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Pues que al final, sí, o sea, sí está viendo que la comodidad del ser humano está creciendo, que todo el mundo vive bien, tiene sus vinos, su comida, en su silloncito calientito, viendo la televisión, todo está perfecto. Pero eso lo que le cuesta a la naturaleza es precisamente que la naturaleza pues bueno, más bien se está extendiendo la devastación ecológica, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan, entonces cuando más crece el confort y la comodidad de la gente, más del otro lado se destruye la naturaleza. Eso es algo muy importante. Y eso es un tema de ecología, chicos. Otro tema de tesis, ¿no? Ustedes lo pueden, buscar, bueno, si les interesa el tema, ahí en sus,
con sus profesores de protocolo pueden desarrollarlo. Dice después, en los albores del siglo XXI la devastación ecológica ha dado cuenta de este pasaje de Smith. Actualmente, dice, la demanda de adornos y confort para la vivienda va en aumento. Lo mismo sucede con la demanda de metales preciosos, con la explotación de los yacimientos de plata y oro y otros metales. Dice, bueno, no solamente eso, chicos, miren, cuando yo me refiero a que se incrementa el confort y la comodidad de la gente, se incrementa no solamente la pérdida de árboles, la devastación, se comete, o sea, si ustedes supieran, para producir bolsos digamos, de piel de cocodrilo, para incrementar la producción de carne, todo lo que se contamina, no solamente eso tiene que ver con el maltrato animal, todo lo que, lo que le hacemos a los cerdos, a las vacas, a los pollos, los engordan, etcétera, para aumentar el consumo, ¿sí? Pero no solamente eso, chicos, la contaminación. Todo eso que estamos viendo que las empresas producen y todos los empaques, todo eso se va a los mares, se contamina todo. Los ríos, todo, hasta eso nos lo estamos comiendo, pues. Entonces, no solamente es ¿qué es en realidad lo que está detrás de todo esto, ¿no? Ahorita vamos a verlo, por eso es ideológico, por eso es que esta parte es muy interesante de Smith. Fíjese, después dice, actualmente la demanda de adornos, confort para la vivienda va en aumento. Dice, lo mismo sucede con los metales preciosos, con la explotación de los yacimientos de plata y oro y otros metales. Dice, en la medida en que se incrementa la producción nacional y por tanto la riqueza de un país, la demanda de metales y piedras preciosas, además el vestido y la vivienda aumentará. Así, el excedente de alimentos permite que baje su precio y que las personas puedan incrementar el consumo en otros renglones. Dice citando Smith, dice, la abundancia de alimentos que como consecuencia de las mejoras de la tierra hace que muchas personas tengan más de lo que consumen es la causa principal de la demanda tanto de piedras como de metales preciosos, así como de todos los demás adornos, comodidades en el vestido, la vivienda, el mobiliario y el equipo. O sea, se incrementó todo. Cuando ya, digamos, se incrementó la demanda de todos estos productos, obviamente aumentó la demanda de piedras preciosas, de oro, de todo ese tipo de cosas, adornos, comodidades. Entonces se incrementó la demanda, se incrementó la producción y también se incrementó la riqueza. Eso es lo que está diciendo Smith, ¿no? Dice, el crecimiento de la riqueza material y el desarrollo tecnológico en cierta forma, dice, ha resultado en un aumento de la producción, provocando una abundancia en los mercados. O sea, abundancia de todos los artículos que ustedes se puedan imaginar. De todo lo que se puedan imaginar, chicos. Es más, yo les puedo asegurar, ustedes van al mercado y van a encontrar un montón de cosas, pero un montón de cosas de lo que ustedes se pueden imaginar que el ser humano, que digamos el ser humano pueda incluso no necesitar, ahí lo van a encontrar, ¿no? Porque si hay una demanda de ese producto va a seguir existiendo en el mercado. Pueden ser unas galletas, una bocina, un celular, un contacto, una lámpara, hasta estas cositas, los separadores, todo lo que ustedes se puedan imaginar que pueda ser de utilidad para el ser humano, para mejorar su propia comodidad o condición, eso es lo que va a generar un incremento de la demanda. Dice después, este es el principio que explica toda la laboriosidad de la sociedad. Esto es lo que explica o sea, la sociedad se vuelve laboriosa porque quiere mejorar su propia condición. Quiere mejorar sus niveles de vida, sus niveles de consumo, el lujo, la ostentación, la vida banal, los mejores vinos, las mejores comidas, la mejor ropa. Ese es realmente... Ojo, ese es realmente lo que mueve, lo que hace que la gente se mueva, que se vuelva laboriosa, que estudie, los mandan a estudiar porque le dicen es que tú tienes que progresar. Cuando hablan de progresar, obviamente se refiere al progreso material, ¿no? Entonces se meten esa idea en la cabeza y nosotros nada más la reproducimos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que en realidad, pues, cuando estudia porque pues, su idea es crecer materialmente, ¿no? Dice, Smith siempre está mostrando cómo acontece este fenómeno. Dice, estoy en la página 164 o 165. Dice, el incremento de comodidades y confort de la sociedad hace que aumente la demanda de productos agrícolas, el vestido, de vivienda, de metales preciosos y de todo aquello que pueda servir de adorno o simplemente pueda satisfacer un capricho. Dice, por lo que a medida que se expande la riqueza de un país, se expande paralelamente el lujo y el confort de la sociedad. O sea, todo a costa de la naturaleza. No solamente a costa de la naturaleza, de lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Dice, el aumento de la demanda de cualquier producto, inclusive banal, puede contribuir
a ese estilo de vida o a ese modo de vida. La riqueza aumenta con el aumento de la producción. Por ello, todo lo que pueda contribuir a la roturación o mejoras de las condiciones de la producción, en este caso la tierra, ayudará a incrementar la producción y la renta del propietario. Dice, todo aquello que no contribuye al mejoramiento de estas condiciones se convierte en una calamidad pública. Dice, como el mercader capitalista promueve el crecimiento de la producción impulsado por su propio interés, logrando un crecimiento de la riqueza y estando en condiciones de emplear más factores productivos, incluyendo el trabajo, resulta un beneficio social. De ahí que Smith ligue el interés del terrateniente mercader y capitalista al interés de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el capitalista, chicos? O sea, el capitalista no hizo, ojo, esto es muy importante, conectado con la teoría de los sentimientos morales. El capitalista sedujo socialmente por medio de las mercancías, del estilo de vida de lujo, de las cosas buenas de la vida, a la sociedad. O sea, en pocas palabras, los está engordando, ¿sí? Les explota la imaginación para que consuman más y se incremente la producción. Y el ciclo vuelve a repetirse una y otra vez. Las consecuencias después de 2 siglos es la devastación de la naturaleza, ¿no? Y todavía cosas más perversas que se pueden imaginar que hace el capitalismo. Pero en realidad los responsables directos de todo esto son los capitalistas mercaderes. Pero principalmente es una maldita pasión llamada avaricia y codicia. Eso es lo que está generando todo este despapalle que está diciendo Smith. Pero vean, la clave de toda la obra de Smith está aquí. Vean lo que dice Smith. De ahí que Smith ligue el interés del terrateniente, el mercader, al de la comunidad. Dice, no es casual que sea el incremento de la producción y con ello el acrecentamiento material gradual y constante la idea de progreso de Smith. Cuando se refiere al progreso de un país, se está refiriendo al progreso material, así como el precio de una mercancía, por ejemplo, el pan puede regular el resto de las demás mercancías en modo de vida, dice, o el homo economicus es el que regula toda la exposición y todo el comportamiento humano. Realmente Smith está fascinado con el crecimiento de la sociedad de consumo. Cito a Smith, muy importante esta cita. Es la cita, déjenme ver, está en la página 365, ahí empieza. Dice, pero cuando gracias a la roturación y al cultivo de la tierra, el trabajo de una familia puede suministrar comida para 2, el trabajo de la mitad de la sociedad resulta suficiente para obtener alimento para el consumo. La otra mitad, entonces, o al menos la mayor parte de ella, puede ser empleada en suministrar otras cosas o en satisfacer otras necesidades y caprichos de la humanidad. El atuendo y la vivienda, los muebles y lo que llaman equipo son los objetos principales del grueso de esas necesidades o caprichos. El rico no consume más que su vecino pobre. Puede que la calidad de su comida sea muy diferente y que seleccionarla y prepararla pueda requerir más trabajo y destreza, dice, pero en cantidad son prácticamente iguales. Dice, pero al comparar el amplio palacio y el surtido guardarropa de uno con la choza y los harapos del otro, se comprende que la diferencia entre su indumentaria, alojamiento y mobiliario es casi tan grande en cantidad como en calidad. El apetito de alimentos está limitado en cada persona por la estrecha capacidad de su estómago, pero el afán de comodidades y adornos en la casa y el vestido, el mobiliario, el equipo no parece tener límites ni conocer fronteras. En consecuencia, dice, todos los que tienen el control sobre más alimentos de los que puede consumir estarán siempre dispuestos a intercambiar ese excedente o lo que es lo mismo, el precio del mismo por gratificaciones de ese tipo. Lo que excede la satisfacción del deseo ilimitado se destina a colmar aquellos deseos que no pueden ser satisfechos y parecen ser completamente ilimitados. Ok, entonces, ¿cuál es la clave para entender todo esto, chicos? Dice, en esta expresión lo dice todo Smith. Dice, el apetito de alimentos está limitado en cada persona por la estrecha capacidad de estómago. Es decir, que a mí el estómago de las personas está chiquitito, nada más le cabe una cantidad pequeña de alimentos. No es lo más, o sea, por más que quiera comer ya está satisfecho.
Pero dice, pero el afán de comodidades, adornos de la casa, el vestido, el mobiliario y el equipo no parece tener límites ni conocer fronteras. ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que el ser humano no tiene llenadera. Eso es lo que nos está diciendo. Que nuestro estómago está chiquito, pero la vista humana, el deseo de los ojos, ojo, la avaricia por cosas, que al final de cuentas no es que tengamos avaricia por el dinero, tenemos avaricia por las cosas, chicos, por los placeres. Es, digamos, lo que no tiene límites. Y lo más importante, que no le han entendido los economistas, y que yo les puedo decir que tampoco muchos filósofos no lo han entendido. Y les puedo decir el caso de Germán Gutiérrez, el caso de se me olvida su nombre, del libro del filósofo y el mercader, y otros que han leído a Smith, no han entendido esto, porque lo que está diciendo Smith, que la avaricia no solamente es avaricia en dinero, sino también avaricia en cosas. Entonces lo que vimos en la teoría de los sentimientos morales, cuando vimos que se tenían que despertar los deseos de los hombres, se despiertan a través de las mercancías, pues lo que están diciendo pues, es que les despiertas la avaricia no con el dinero, o no solamente con el dinero, porque el dinero es la mediación, se está despertando la avaricia por digamos, por las cosas, por las comodidades, los adornos de la casa, el vestido, el mobiliario, el equipo, etcétera, etcétera. Dice, eso no tiene límites. Y eso es la economía de mercado, o sea, la economía de consumo. Seguir consumiendo, es prácticamente es la idea, el sentido de la vida del sistema capitalista, ¿no? Entonces, quiero que me entiendan esto, chicos. Eso es la clave medular de todo el sistema de la obra de Smith. Eso es lo que esa es la idea de desarrollo económico que él dice. Para que un país económicamente se desarrolle, explótale las pasiones, explótale la avaricia a las personas, el deseo de los ojos. Y si es el deseo de los ojos por parte de la sexualidad y todo ese tipo de cosas, de las mercancías. Por eso te ponen los aparadores ahí en la calle del corredor de Madero, para que veas la ropa, para que te despierte el deseo de los ojos, ¿no? Las mujeres cuando van y ven las botas se meten imaginariamente dentro de las botas, adentro de las chamarras, se las ponen. ¿Por qué? Porque les despiertan ese deseo, aunque no lo necesiten, ¿no? Entonces básicamente el capitalista lo que hace es despertarte ese deseo y ya lo demás funciona solo. Por eso te vuelves laborioso, te buscas un trabajo, buscas ahorrar y todo para poderte comprar ese producto, ¿no? Bueno, ese es en el mejor de los casos que tú trabajes, porque si no te metes a robar, te metes al narco o cualquier otra situación para poder conseguir el deseo de esas cosas, ¿no? Y ese es básicamente el punto. ¿Qué es lo que quiere decir Smith aquí? Pero obviamente él no lo está condenando, chicos, lo está promoviendo. Pero al final de cuentas, lo que está haciendo con todo esto es lo que está haciendo es seducir socialmente a la gente por medio de las mercancías. Ese es el secreto de la sociedad capitalista. Seducirlos para que consuman más, ¿sí? Pero obviamente él no ve los efectos negativos por ningún lado. Van a ver. Fíjense lo que va a decir él. Dice, la búsqueda de satisfactores como lo es la comida, el vestido y la vivienda son prioritarios para el ser humano. La búsqueda incesante de satisfactores que el pobre persigue es lo que lo hace más laborioso. Debido a esta concepción del mundo se ve claramente que la búsqueda insaciable de dinero es la búsqueda insaciable de vivir cómodamente, de satisfacer los más banales e insignificantes caprichos del ser humano. El dinero, como decía Smith y Hume, no es el fin sino el medio. O sea, la gente no busca dinero por buscar dinero, busca el dinero porque por medio del dinero puede comprar todas las cosas. Eso es cierto, chicos, ¿no? Las personas lo que están buscando son los placeres. Sí, satisfacer las necesidades en un momento dado, pero después de eso, satisfacer los placeres. El dinero, como decía Smith, dice, bueno, es un fin, dice, la finalidad es ese modo de vida, vivir una vida cómoda o llena de placeres. A esto le podría llamar propiamente la filosofía política de Adam Smith. No solo cree que ese sea un modo de vida, sino que es el modo de vida humano, es la justificación, la demostración del concepto de ser humano. Esto es muy importante, chicos. Toda la economía política clásica
sobre todo en su principal representante, que es Adam Smith, construye toda su parte teórica sobre una concepción del ser humano que es el Homo economicus, o el ser humano que maximiza placeres. Esa es la concepción del ser humano. No tiene nada que ver con el ser humano racional como lo pensaba Hegel, pero esta concepción del ser humano es la que hasta la fecha domina el mundo, ¿sí? Esa concepción de la vida cómoda a costa de la naturaleza, chicos, y a costa del sufrimiento de mucha gente, ¿no? Porque los que sufren en producir las mercancías son los obreros, es la naturaleza. Entonces, para que Estados Unidos tenga ese modo de vida lujoso, pues tiene que promover guerras, golpes de estado, hostigamiento militar, hasta enfermedades como el coronavirus que estamos viendo hoy. Estados Unidos es capaz de crear una recesión mundial con tal de tener el control hegemónico de la economía mundial. Eso es muy importante, chicos. Entonces la codicia los vuelve locos, o sea, es como una droga que al principio cuando la pruebas, pues te produce efectos agradables, pero ya después cuando ya la consumes constantemente, pues ya no tienes control de eso. O sea, ya prácticamente, digamos, los mercaderes están prácticamente drogados de la codicia. Ese es el punto. Y ya no pueden. Prácticamente esto ya se les está saliendo de las manos, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Pues porque el deseo de acumular, la aspiración del capitalista siempre es alcanzar la riqueza absoluta, como dice Marx. Por eso es que Marx les va a poner una paliza a estos tipos, ¿no? Muy interesante todo esto. Y ustedes lo verán, chicos, porque esta historia la tienen que leer ustedes, la tienen que saborear, leerse La riqueza de las naciones. Hay que ponerse a estudiar mucho. Pero sobre todo quiero que entiendan que ese es el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento humano tiene que ver porque el ser humano busca los placeres. Sí, o sea, los placeres son una mediación de la vida para poder ver, digamos, la condición humana de la felicidad, pero no es el fin. Ahí sí, como dice Dussel, es la reproducción de la vida. No solamente tiene que ver con que quiero reproducir mi vida a costa del sufrimiento de los demás, ¿no? Hay que vivir una vida moderada, humilde, vivir con poco. Como dice por ahí un expresidente, dice que el que no es feliz con poco no va a ser feliz con mucho, ¿no? Hay que tener un ojo sencillo. ¿Por qué? Pues porque eso no solamente nos va a hacer sufrir menos, sino va a hacer sufrir menos a los demás, va a hacer sufrir menos a la naturaleza. No hay que aspirar a mucho. Aunque muchos llamen que eso es conformismo, no, chicos, no se metan en problemas. Ahí esto es lo más importante. Pero bueno, esa es una opinión, ustedes pueden investigar y ver eso, ¿no? Bueno, el que esté resuelto a conseguir los deseos de su corazón, pues lo va a hacer, ¿no? Pero lo más importante, chicos, quiero que me entiendan. Todo lo construyeron en función del Homo economicus, de un concepto de ser humano, que solamente el ser humano busca placeres, ¿no? Que la naturaleza del ser humano es buscar los placeres. Eso es toda la filosofía griega y todas esas tonterías de las que te hablan los liberales. Ojo, aquí lo que hay que ver es que es toda la racionalidad técnico-instrumental, chicos. O sea, Smith nunca considera la razón como aquella razón que media, contiene las pasiones. Aquí eliminaron completamente a la razón para que el ser humano le dé rienda suelta a sus pasiones. Eso es lo más importante. Dice después, el texto dice: además, lo que realmente llama la atención es que ese deseo ilimitado por las comodidades, ¿sí? Por las comodidades, adornos en la casa, equipo, el mobiliario, es una expresión de la avaricia del ser humano que no parece tener límites. Entonces, el deseo ilimitado de tener cosas es avaricia, chicos. Avaricia. Dice: aunque el deseo de un trabajador asalariado es simplemente satisfacer sus necesidades, puede pasar de ese momento a un deseo ilimitado por acumular cosas, dice, para el mejoramiento de su propia condición. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa esto, chicos? Quiero que me entiendan esto. A ver, pongan atención en esta parte. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, lo que pasa, y eso es algo que a mí me parece que el único que lo vio fue Marx,
es que tenemos tres palabras, que es egoísmo, avaricia, codicia. Aunque tengamos tres expresiones, en realidad estas son lo mismo, chicos. La codicia es un egoísmo exacerbado, ¿sí? Aquí el egoísmo solamente es autopreferencia, solamente busca su propio beneficio. Y la avaricia es acumular para obtener placeres futuros. Pero aquí no solamente, en la codicia no solamente son placeres futuros, sino reproducir esos placeres a lo largo del tiempo hasta alcanzar la riqueza absoluta. ¿Qué significa eso, chicos? Que la condición del ser humano es que todos somos egoístas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, pero si tú dejas crecer ese egoísmo, se va a convertir en avaricia y después en codicia. Ya después, digamos que esta es la expresión más desarrollada del egoísmo. Y bueno, es como una pasión, como, digamos, el enojo, la ira y el odio, ¿sí? Que en realidad es la misma pasión, pero es cuando en el pecho de un ser humano, digamos, en el pecho del ser humano dejas crecer el enojo y después se convierte en ira y después se convierte en odio. Entonces hay que tener bien apaciguadas esas pasiones, ¿no? Hay que tener muy apaciguadas esas pasiones, porque hay que tener cuidado con la codicia, chicos. O sea, hay que buscar nada más lo que necesitamos. Igual del enojo, sí, tenemos todo el derecho de enojarnos, pero jamás faltarle el respeto a nadie. Ese es el punto, ¿sí? Siempre expresar nuestras opiniones de manera muy respetuosa. Pues a veces cuesta trabajo, pero hay que esforzarnos, ¿no? Pero entonces el punto es de que hay una manipulación de las pasiones en el ser humano. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque Smith no cree en la razón, pero la razón es la que va a tener ahí controladas. Por eso digo, yo comparto más mi visión con los racionalistas, y que la razón tiene que mediar ahí para regular las pasiones. Ok, entonces lo más importante aquí es que el deseo por comodidades, adornos, esa es una expresión de la avaricia, chicos. Aunque el deseo de un trabajador asalariado, etcétera, etcétera. Entonces, a mi modo de ver, dice, aunque el deseo del trabajador asalariado es simplemente satisfacer sus necesidades, puede pasar de un momento de un deseo ilimitado por acumular cosas para el mejoramiento de su propia condición. Es, a mi modo de ver, una línea muy fina, pasar de una condición de satisfacer su propia necesidad a una de satisfacer sus propios deseos. Ahora bien, dice, las tres clases que viven de su renta, de su salario y de su beneficio son clases cuyo interés está estrechamente ligado al de la sociedad. Dice, sin embargo, los intereses de la clase terrateniente, aunque parecen estar estrechamente vinculados con el interés del resto de la sociedad, porque la roturación o el mejoramiento de tierras y todo lo que está relacionado con su crecimiento se encuentran estrechamente ligados con el bienestar social. Dice, esta clase es la menos laboriosa. O sea, está hablando de la clase terrateniente, es la que menos trabaja, ¿no? Dice, ellos forman la única de las tres clases cuyo ingreso no les cuesta ni trabajo ni preocupaciones. Puede decirse que acude a sus manos espontáneamente, dice, sin que ellos elaboren ni plan ni proyecto alguno con tal objetivo. Esa indolencia, que es efecto natural, dice, de una posición tan cómoda y segura, los vuelve con mucha frecuencia no solo ignorantes, sino incapaces del ejercicio intelectual necesario para prever y comprender las consecuencias de cualquier reglamentación pública. Dice, la clase terrateniente, por un lado, goza del privilegio de ser propietaria de la tierra. Smith no señala cómo obtuvieron ese privilegio. Dice, Marx era muy contundente con esa explicación que da Smith y en general la economía política burguesa. Las categorías desarrolladas por la economía política clásica siempre tienen como presupuesto la propiedad privada y el interés propio. Esa indolencia de los terratenientes es la que critica Smith, ya que no conocen bien sus propios intereses. La clase terrateniente es una clase floja, perezosa, que solo recibe sus rentas pasivamente. No es capaz de comprender y prever todos los beneficios que pudiera tener si rotura o mejora su tierra haciéndola más productiva. Esta clase, sin embargo, representa el monopolio de la tierra. Por ello, Smith propone la parcialización de la tierra para tronar al monopolio y hacer que compitan los productores para que incrementen la productividad de la tierra. Dice, la herencia por primogenitura es la reglamentación
que se encuentra detrás del monopolio de la tierra y que impide que los terratenientes compitan entre sí. En realidad, los dueños de las grandes extensiones de tierra eran los reyes y príncipes, que eran los que gobernaban, y no les interesaba competir con otros reinos sino unificarlo por medio del parentesco sus dominios. Por otro lado, la clase de los trabajadores está vinculada estrechamente con el interés general. Dice, aquí aparece evidente, o sea, la clase terrateniente está desligada completamente del interés general. La clase de los trabajadores sí está ligada con el interés general, porque son los que producen la riqueza, ¿no? Dice, aquí parece evidente que son los que aportan la mayor parte del trabajo en el intercambio de mercancías y que de hecho es la clase más laboriosa. La tercera clase, finalmente, la de los que viven del beneficio, son los que verdaderamente echan a andar todo el proceso productivo, que se está refiriendo a los capitalistas, ¿no? A los empresarios. Dice, la finalidad de ellos es la ganancia. Cito Smith, los planes y los proyectos de los empleadores de capital regulan y dirigen las operaciones más importantes del trabajo, y el beneficio es el fin de esos planes y proyectos. Aunque para Smith la función que cumplen los empleadores de capital o empresarios es fundamental para organizar y dirigir los procesos productivos, no considera sus intereses tan vinculados con los intereses de la sociedad. Dice, él sostiene que el interés del empresario incluso es opuesto al de la sociedad. Fíjense lo que dice Smith. El interés del empresario es completamente opuesto al de la sociedad. Dice, bueno, vamos a ver algunas citas de él, ¿no? Dice, el interés de los empresarios en cualquier rama concreta del comercio y de la industria es siempre en algunos aspectos diferentes del interés común, y a veces su opuesto. Dice, en algunos aspectos. El interés del empresario siempre es ensanchar el mercado y estrechar la competencia. Eso siempre va a ser el empresario, chicos. La verdadera finalidad del empresario es quitar a sus competidores y apropiarse completamente del mercado. Dice, la extensión del mercado suele coincidir con el interés general, pero al reducir la competencia siempre va en contra de dicho interés, y solo puede servir para que los empresarios, al elevar sus beneficios por encima de los que naturalmente serían, impongan en provecho propio su impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas. Dice, Smith sostiene que el interés de los empresarios solo es diferente en algunos aspectos. Estos aspectos, donde el interés del empresario no está vinculado al interés de la sociedad, se deben fundamentalmente a que el empresario, en la búsqueda vehemente de su propio interés, no le importará acabar con la competencia. Dice, de hecho, intentará por todos los medios sacar de la competencia a sus oponentes, debido a que quiere la hegemonía del mercado. Este peligro es el que Smith prevé. De esta manera, los anhelos monopólicos de los empresarios están en contra del interés común de la sociedad. Dice, a pesar de que este comportamiento de los empresarios puede afectar a la sociedad, Smith cree que su conducta es más positiva que negativa. Piensa que los empresarios se tendrán que cuadrar a la libre competencia y que un efecto de esa consecuencia sería la baja de los precios, con la que se incrementarían los niveles de vida de la población. Dice, la realidad nos ha mostrado cuán falsa es la afirmación de Smith. Aunque los niveles de vida de la población han aumentado relativamente, la avaricia y, entre paréntesis, la codicia de los empresarios que tienden a monopolizar las actividades productivas no necesariamente se reflejan en los precios competitivos. Más bien, lo que ha acontecido es una enorme desigualdad social y económica, por lo menos en América Latina, producto de una concentración de la riqueza social en manos de los empresarios que simulan una competencia y que operan como si fueran un monopolio. A pesar de ello, Smith sigue creyendo que su función es positiva para la sociedad. Dice, y aunque no todas esas empresas han mostrado una conducta intachable, a pesar de ello, el país ha obtenido evidentemente un gran beneficio gracias a su labor, ¿no? Ese es básicamente el punto, chicos. Entonces, a ver, déjenme ver qué tanto falta. Ok. Entonces, después de que ya habla de lo que trata de plantear él con cómo está ligado el interés, él dice, el interés del terrateniente con la sociedad está completamente roto. Hay un interés de los trabajadores con respecto a la sociedad, donde sí hay un interés, el interés digamos, de los trabajadores está ligado al interés de la sociedad, y él dice que el de los empresarios a veces sí está ligado y a veces no, a veces el capitalista actúa en contra de la sociedad, ¿no? Y ahí no logra él ahí como distinguir bien la cosa. Marx lo va a poner más en claro, ¿no? Esa situación, ¿no? Y entonces, después va a hablar sobre, ya pasando a otro tema, a un subtema completamente distinto, va a hablar de la acumulación y el empleo de capital.
Dice, también es muy importante, chicos. Vamos a ver qué consecuencias vamos a sacar de aquí. Dice, una condición necesaria para que la división del trabajo pueda desarrollarse plenamente es que previamente se haya acumulado el capital. Dice, el uso de herramientas permite que haya una mayor productividad y a medida que se incrementan estas, de igual modo se incrementa la división del trabajo. Dice, ahora bien, el desarrollo de una amplia división del trabajo tiene efectos positivos en el ámbito laboral, ya que se incrementa la demanda de trabajadores, dando lugar a una mayor ocupación. Dice, cuando los procesos productivos se van subdividiendo cada vez, se van inventando nuevas máquinas que permiten facilitar y simplificar dichos procesos. De hecho, dice, la especialización es una consecuencia inmediata de esos procesos productivos. Conforme se van maquinizando y más los procesos productivos, la producción se va incrementando y la producción entra en un proceso de acumulación y renovación de capital, ¿no? Dice, a la manera de Rosa Luxemburgo, en una nueva producción o reproducción dirigida a renovar nuevamente el proceso productivo. Dice, el empleador de capital o empresario necesita acrecentar nuevamente el capital y para ello necesita también de distribuir de manera más eficiente el trabajo acompañado del mejor desarrollo de las máquinas que estén disponibles, ¿no? Y entonces aquí va a decir cómo emplea el capital, bueno, en este caso el empresario. Dice, procura entonces tanto aplicar entre sus empleados la mejor distribución del trabajo como suministrarles las mejores máquinas que consiga inventar o que pueda comprar. Su capacidad en ambos aspectos está normalmente en proporción a su capital o al menos de sus trabajadores que pueda emplear. La magnitud de actividades de cualquier país no solo aumenta con la expansión del capital que la sostiene, sino que como consecuencia de dicha expansión, el mismo grado de actividad da lugar a una producción mucho mayor. Dice, el incremento de la producción es resultado pues de la combinación entre máquinas y personal ocupado. El incremento de esa combinación varía de industria a industria y de nación a nación. Dice, no es que el empleador tenga la finalidad de incrementar la producción para ayudar a su prójimo. Dice, como dice Marx, el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones, sino la finalidad del empleador de capital es incrementar la ganancia. Lo que realmente pone en actividad todo el proceso productivo es el afán de ganancia o el lucro. La avaricia hace laborioso hasta el más perezoso de los hombres. Esta es una de las características peculiares del capitalismo. Dice, lo que organiza y dirige la producción del modo de producción capitalista es la codicia. Esa pasión que armoniza todo el proceso productivo realmente es la que lo dirige y organiza. Dice, bueno, Rosa Luxemburgo ya había dado cuenta de este fenómeno, etcétera, etcétera. Y que dice que el modo de producción capitalista se caracteriza por ser una producción ilimitada de mercancías. Bueno, dice, por otra parte, la acumulación de capital ha sido indispensable para echar a andar el proceso productivo. Además, dice, la forma en cómo se asigna el capital requiere de otra distinción para ampliar el análisis sobre la manera más eficiente de emplearlo. Por ello, Smith distingue entre el capital fijo y el capital circulante. Dice, el primero es la parte del capital que se destina a mantener y acrecentar en los instrumentos de producción, y el segundo es la parte del capital que se destina a mantener en términos de salarios a una base trabajadora. Entonces aquí lo que hace Smith es distinguir entre el capital constante y el capital variable. Vamos a ver la cita, ¿no? Para ver esta parte ya, que también es menos importante, pero bueno, hay que verla. Dice, la parte del capital del granjero asignada a los instrumentos de agricultura es capital fijo, la invertida en salarios y manutención de los sirvientes es capital circulante. Obtiene un beneficio del primero al conservar su posición y del segundo desprendiéndose de él. Dice, la parte del capital fijo es indispensable para el proceso de producción. Dice, porque permite que se expanda la división del trabajo y la producción misma. También el capital circulante es de suma importancia porque es la parte del capital invertido que se mantiene en constante movimiento para sostener y ampliar el capital fijo. No, bueno, entonces ahí hace unas distinciones. Ahí ustedes las terminan de revisar. Entonces, el punto central de ese subtema es dice, sea cual sea la composición orgánica de capital, o sea, que haya más capital constante o más capital variable o que el capital variable sea mayor que el capital constante, sea cual sea la combinación del capital, dice, el capitalista intentará siempre emplear aquella composición orgánica que le permita obtener la producción, la máxima producción posible acompañada de un beneficio máximo. Smith cree que el único propósito de combinar los capitales fijos circulantes es incrementar la producción máxima posible, es decir, la riqueza. Esta es, según Smith, la finalidad de la economía política, o sea, que la finalidad de la economía política es incrementar la riqueza. Dice, en este sentido, el empleador de capital decidirá cuál es el mejor empleo de su capital, de ahí que sea mejor dejarle libre de trabas para que su contribución a la sociedad sea de manera constante y natural.
y tan necesaria como la vida misma, porque la composición orgánica de capital es el capital que alimenta, viste y aloja, cito a Smith, al pueblo cuya riqueza o pobreza depende de lo mucho o poco que esos capitales pueden aportar al fondo destinado al consumo inmediato, ¿sí? Entonces ya básicamente lo que dice Smith es de que el capitalista va a organizar esa composición orgánica dependiendo el incremento de la producción y la ganancia que le puedan arrojar esas combinaciones. Bueno, finalmente hay una característica más que es, digamos, de su parte digamos, religiosa de Smith, pero que está acompañada con el proceso de producción capitalista, que es la parsimonia. Vamos a ver qué significa este concepto de Smith. Dice, finalmente una característica de los empleadores de capital, o sea, de los empresarios o de los capitalistas, dice, que permite que el capital se acumule es la parsimonia, ¿sí? Dice, esta característica se refiere a una cualidad. O sea, la parsimonia es él le llama una cualidad o una pasión que permite una actividad propia del mercader, que consiste en la actividad propia de acumular y ahorrar, ¿sí? La parsimonia es aquella, cuando una persona es parsimoniosa, digámoslo así, es una persona que acumula riqueza, pero toda esa riqueza que acumula la ahorra, no la desperdicia, es más, está cuidando, y así son las personas ricas, ¿no? Que siempre están cuidando ahí que no se desperdicie nada, etcétera, 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 que son muy codas porque no quieren desperdiciar ni gastar nada innecesariamente. Esa es, digamos, la parsimonia. Y por eso es que la parsimonia está asociada a la acumulación de capital, porque los capitalistas son así, lo que no quieren es desperdiciar en absolutamente nada, ¿no? Y reducir los costos lo más que se pueda, ¿no? Dice, se trata de una condición muy importante para que se pueda acumular el capital, ya que el despilfarro no permitiría que esta condición se cumpla. Dice, Smith critica constantemente el despilfarro que lleva a cabo los reyes en productos suntuarios y en prohibir, por otra parte, la importación de esos bienes, implementando leyes restrictivas. Entonces, lo que dice Smith es que esa característica, los reyes eran despilfarrados porque no les costó nada, ¿no? Es como aquellas personas que obtienen riqueza, los narcotraficantes que se la roban, o sea, es un despilfarro de dinero, ¿no? Pero en este caso no, porque Smith está hablando que los capitalistas no son como los reyes. Los reyes sí despilfarran la riqueza, pero los capitalistas no. Ellos sí son muy ahorrativos, sí atesoran y todo, pero gastan lo menos posible, ¿no? Dice Smith criticando a los reyes, dice, los reyes son, a ojos de nuestro economista escocés, como los grandes despilfarradores de la sociedad que no se preocupan por el gasto de sus ciudadanos. Por ello distingue dos tipos de gasto. Uno de ellos es totalmente negativo y pernicioso para la sociedad, que es el despilfarro de los reyes, que solo persiguen la comodidad y los placeres. Actualmente esos gastos serían los gastos de cualquier estado autoritario, según Smith. El otro es el gasto, dice, que conduce a la acumulación gracias a una frugalidad y abstinencia privada del consumo. O sea, en este caso los capitalistas, frugalidad es una persona que gasta lo mínimo para poder y se abstiene todo. Pero aquí hay una diferencia, chicos. Estas personas son las codiciosas, ¿no? Que son sumamente ahorrativos o que no quieren gastar nada en absoluto ni en el consumo. Hagan de cuenta que es de la gente que si ven un jamón, digamos, del caro, dice, no, es que con eso voy a gastar mucho. Voy a comprar el más baratito para no gastar tanto, aunque tengan el dinero, ¿no? Entonces tratan de buscar, incluso en su misma vestimenta, y así actúan muchos ricos, ¿no? Aunque ustedes los vean con buenas marcas, no crean que van a los centros comerciales y se abastecen de buena ropa. No, esperan las ofertas, las grandes ofertas, y ahí van y se visten de eso, ¿no? Se visten bien y barato, pero son personas que tienen esa característica de ser ¿cómo le llama a Smith? Se me olvidó la palabra. Les llama personas que tienen esa característica de la parsimonia. Y obviamente critica el gran derroche de los reyes y todos estos, ¿no? Entonces pone, contrasta el despilfarro de los reyes con la parsimonia de los capitalistas. Y bueno, lo que está dando a entender Smith es que son mejores personas, ¿no? Los capitalistas, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Dice, con respecto al derroche, cito a Smith, el principio que impulsa a gastar es la pasión por el placer presente,
que aunque resulta a veces violenta y muy difícil de contener, es por lo general solo momentánea y ocasional. Dice, pero el principio que anima el ahorro es el deseo de mejorar la propia condición, un deseo generalmente calmo y desapasionado que nos acompaña desde la cuna y nos abandona hasta la tumba, ¿no? Dice, es ese deseo. Entonces, dice, Adam Smith distingue dos principios que animan el derroche y el ahorro. El principio que anima el derroche, nos dice es el placer presente, y el principio que anima el placer futuro es el ahorro, que conducirá a mejorar la propia condición y comodidad. Dice, no solo busca mejorar su propia condición, sino permanecer en ella con la acumulación. Bueno, eso es lo que es el codicioso. No solamente busca mejorar su propia condición, sino permanecer hasta que se muera en ella, ¿no? Dice, las distintas cantidades de trabajo que pone en movimiento, así como las materias primas y mercancías que resultan de los distintos procesos productivos, no entran en sus planes, sino son resultados de sus acciones no intencionales. Entonces, hasta aquí cerramos este punto de la parsimonia y el derroche, del tema, de este subtema que se llamaba los empleadores de capital, ¿no? Entonces, ya con esto cerramos este tema y vamos a seguir con otro que también es muy importante, chicos, que es los tres sistemas de economía política. También lo vamos a ver la siguiente clase. Es extensivo, yo sé que vamos un poquito atrasados, pero bueno, yo espero que ustedes lean, que sigan leyendo. Todos los documentos que yo les di los sigan leyendo, y que bueno, en su momento, como ustedes ya saben, el periodo de semestre se va a ampliar 2 meses hasta julio. Entonces prácticamente no vamos a tener vacaciones, vamos a tener quizás una semana, y esa semana va a ser para rápidamente cerrar el ciclo escolar y abrir el otro. Entonces prácticamente ahí se va a compensar un poco. Bueno, lo más importante es que estemos vivos. Cuídense mucho, chicos. He sabido de muchas personas que se han contagiado. Es preocupante. No lo echen en saco roto. Hay mucha gente que desafortunadamente le está yendo mal. Esperemos que nos podamos volver a ver y que ustedes estén bien. Si se sienten tensos, pues hagan oración. Ojalá y los tranquilice un poco. Espero que en la semana les suba último, que es los tres sistemas de economía política, que ese yo creo que lo voy a dividir en dos porque está muy extenso. Y ya con esto, miren, llegamos a la parte más importante del curso. Y ya lo demás, ustedes ya lo conocen, porque vamos a ver microeconomía, macroeconomía, vamos a ver intervención gubernamental, vamos a ver lo que es la política fiscal, la política monetaria, vamos a ver ahí las acciones contracíclicas para contener las crisis económicas. Y todo eso ya estudiando un poquito más a Keynes y algunos y en la crítica de Friedman a Keynes, ¿no? Entonces vamos a ver esas cosas, vamos a ver a Hinkelhammer, pero sobre todo me gustaría que ustedes comprendieran bien todo esto, porque es prácticamente comprender toda la carrera, ¿no? Me dio gusto estar con ustedes. Entonces, en la siguiente sesión seguimos con los tres sistemas de economía política, chicos.